Me llamo Laura Martín, tengo 38 años y vivo, o vivía, en una pequeña ciudad de la provincia de Alicante. Soy arquitecta, madre de 2 hijos maravillosos y, hasta hace unos días, esposa de un hombre que creía conocer. Esta es la historia de cómo, en cuestión de minutos, una frase soltada a espaldas mías hizo que todo lo que consideraba seguro se desmoronara. Pero antes de contarte cómo escuché ella aún no firmó los papeles, y cómo eso cambió para siempre el rumbo de mi vida, quiero invitarte a que te quedes conmigo hasta el final. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí, cada día, compartimos historias reales, intensas y profundamente humanas. Historias que quizás no viviste, pero que podrían pasarle a alguien que conoces, o incluso a ti. Ahora sí, déjame contarte desde el principio. Era martes, el 1 del mes de junio, y el calor ya empezaba a sentirse con ese peso pegajoso del verano levantino. Llevábamos semanas preparando el viaje familiar a Mallorca, una semana de descanso, sol, mar y, supuestamente, desconexión. O eso era lo que yo pensaba. Las maletas ya estaban en el coche. Los niños, Nicolás y Emma, de 17 años, esperaban emocionados, cantando desde el asiento trasero. Mi esposo, Sergio, metía la última bolsa térmica en el maletero mientras yo subía corriendo por el pasaporte que había dejado encima de la cómoda de nuestra habitación. No tardé más de 2 minutos. Pero cuando llegué al pasillo del segundo piso, me detuve. No por voluntad, sino porque escuché voces. Sergio y alguien más. Una voz masculina, más grave, que no reconocí al instante. Hablaban en el despacho. La puerta no estaba cerrada del todo. Me acerqué, sin pensar, sin querer realmente espiar, solo confundida por la presencia de alguien más. ¿Ella aún no firmó los papeles? Silencio. Y después, la voz de Sergio, más baja. No. Pero no falta mucho. Este viaje es solo una formalidad. A la vuelta, todo quedará cerrado. Tuve que apoyarme en la pared. Papeles. ¿De qué papeles hablaban? ¿Qué era lo que tenía que firmar? Mi primer pensamiento fue de negación. Me equivoqué. Entendí mal. Pero entonces, escuché cómo esa otra voz replicaba. No puedes seguir con esta doble vida, Sergio. Ya tomaste una decisión. Cuanto antes se lo digas, mejor. Lo sé. Pero no es tan fácil. Hay niños. Y ella, aún no sospecha nada. Me congelé. ¿Doble vida? ¿Decisión? Que no sospechaba nada. Sentí como si el mundo se me contrajera en el pecho. Como si el aire ya no llegara igual a los pulmones. Di un paso hacia atrás sin querer hacer ruido, bajé las escaleras con los pies helados y entré al baño. Cerré la puerta. Miré mi rostro en el espejo, pálido, confundido, absolutamente derrotado en cuestión de segundos. Papeles. Doble vida. Ella no sospecha. Yo, que creía tener una familia. Yo, que creía estar construyendo un proyecto de vida. Yo, que durante años trabajé codo a codo con Sergio en nuestra firma de arquitectura, que organicé este viaje con esmero, que preparé cada mochila, cada documento, cada detalle. Volví a subir. Tomé el pasaporte. Lo guardé en la mochila. Cuando bajé al coche, lo hice con una sonrisa que me dolía hasta en los dientes. ¿Todo listo?, preguntó Sergio. Sí, respondí, con una voz que no era mía. Mami, vamos ya, gritó Emma desde atrás. Asentí. Y nos fuimos. Durante la hora y media hasta el puerto, fingí dormitar. Los niños se peleaban por la música. Sergio conducía como si nada. Yo, desde el asiento del copiloto, trataba de entender cómo no vi venir nada de esto. Cómo no noté las señales. La distancia emocional. Las llamadas que tomaba fuera de casa. Los viajes repentinos. Las reuniones eternas. Las noches de cama separada con excusas baratas de cansancio. Mi cuerpo sí lo sabía. Pero yo no quise escuchar. Ya en el ferry,
Cuando los niños corrieron al área de juegos y Sergio fue por café, me senté sola frente a una ventana, con el mar abierto a mi lado. Y ahí, por fin, dejé caer 2 lágrimas silenciosas. No grité. No enfrenté. Solo supe, con la certeza que da el instinto, que lo que había escuchado no era un error. Era una traición. Y que tarde o temprano, iba a tener que abrir esa conversación. Pero no sería en vacaciones. No frente a mis hijos. Iba a observar. A escuchar. Y cuando él creyera que todo seguía igual, yo decidiría cómo terminar la historia que él comenzó a escribir a mis espaldas. Los días posteriores a esa conversación fueron una tela de niebla disfrazada de rutina. El viaje continuó. Hizo calor. Hicimos excursiones y nuestros hijos se divertían. Pero para mí, cada sonrisa era una grieta por donde se colaba la duda. La voz de aquel desconocido, o más que eso, la voz de alguien que no me pertenecía, seguía resonando. ¿Ella aún no firmó los papeles? ¿Papeles? ¿Qué papeles? Cuando volví a preguntar, él negó que fuera algo importante, un tema bancario pendiente, un trámite fallido. Pero sabía que mentía. Meses antes, encontré un correo entre sus mensajes que ni siquiera leí, correo de abogados, con un asunto que se parecía a divorcio mutuo ignorar. Pensé que estaría equivocado. Que él sería el distraído. Pero aquello hablaba de acuerdos, derechos, separación silenciosa. Doble vida no era una metáfora. Era un expediente frío. Volvimos de Mallorca. Yo fingí cansancio. El avión aterrizó y lo escuché hablando por teléfono. No se lo he contado, decía. De momento firmo yo. ¿Paraliza todo? No. Yo cubro todo. No verla involucrada es más fácil. Y sentí un vacío tan inmenso que tuve que salir al baño del aeropuerto. Respiré hondo. Advertí que esas decisiones no eran solo de él. Eran decisiones que me borraban. Esa noche, cuando regresamos a casa, él volvió a ofrecer mi ayuda con las maletas, con los niños, con las fotos del viaje. Sonreí. Pero por dentro, algo se ha roto para siempre. Pasaron los días. Yo fingía tratar de planear nuevas escapadas, hacer compras que ya no quería hacer, mantener conversaciones superficiales. Pero cada vez que lo escuchaba, mi cabeza se encendía con lo que podría implicar esa firma. Significa aceptar. Significa confiar en él como cómplice de algo que me borraba. Significa resignarme o seguir. Mientras tanto, esa otra voz, la del extraño, volvió a estallar en mis oídos. Ya tomaste una decisión. Cuanto antes lo diga, mejor. ¿Decisión? ¿De qué estaba decidiendo yo? Tal vez, seguir creyendo que todo seguía igual. O tomar, por fin, el control. Una noche, cuando los niños durmieron, me encerré en el despacho. Lo hice sin hacer ruido. Él estaba conversando por teléfono en otro cuarto. Escuché. Sí, firmé en su nombre. Todo correcto. He dejado un blanqueo elegante, se lo comunicaré cuando lo sepamos. Blanqueo. ¿Blanqueo de qué? Respiré hondo. Volví hasta la puerta del salón. Lo vi en la cocina. Bebía vino solo. Estaba solo. Profundamente solo. Nadie lo esperaba. Me acerqué sigilosa, sin decir nada. Le di un pecho en los hombros. Estoy aquí, susurré. Giró la cabeza. No es lo que crees. Lo creí al escucharte 2 veces en una semana. Te escuché decir que, me dejaste fuera del proceso. ¿Sabes qué significa eso? No, no lo ves desde mi lado. ¿Tú crees que no lo veo? Le di la espalda. Caminé al pasillo. Firmar sin mí, dije como si hablara con quien sea que me escuchara en la pared, es decidir sin mí. Cuando despertó, ya estaba vestido. No hablamos. Me metí en la cama. Él trató de abrazarme. Me di vuelta.
No estoy segura de quién eres. Ni de si quiero seguir siendo la mujer que elijas si ya no me consideras parte. Él cerró los ojos. No dijo nada. Dormí casi sin sueños. Al despertar escuché al sol colarse por la ventana. Todavía consciente. Me lavé la cara. Desayuné. Y, sin decir nada, me puse la ropa más liviana que encontré. Salí al jardín con una pequeña mochila. Cogí mis llaves, mi libro favorito de cuando era joven, mi joya más querida, y mientras él se despertaba, crucé la puerta. Me voy a Valencia, dije. Agoté mis vacaciones. Así que me voy por mi cuenta. ¿Valencia? Sí. A descansar. A ordenar mis papeles. Guardé silencio. ¿Me vas a abandonar? Estoy descubriendo quién soy sin pedírtelo. No, lloré. Él no dijo nada. No quería que me detuviera. Y me subí al coche con respiración serena. No para huir. Para comenzar. Volver a Valencia fue como regresar de un naufragio sin saber si alguien me seguiría. La casa parecía la misma, pero mis pasos resonaban en un vacío distinto. Ya no estaba la mujer que sonreía con los niños pegados a su falda. Estaba Laura, la mujer que llevaba una mochila con lo esencial y el corazón abierto para recomenzar. Llegué un jueves por la tarde. Dejé la maleta en la habitación, abrí las ventanas y sentí el sol de mi infancia entre los cuadros del salón. Me quedé ahí. Mirando. Esperando. No sabía qué haría. Decidí abrir todas las cajas que había guardado sin saber bien por qué. Dentro estaban los álbumes de fotos, cartas de amor antiguas, apuntes de proyectos de arquitectura, recortes de prensa donde firmé artículos. Me senté en el suelo, rodeada de mi historia, y lloré. Lloré sin culpa. Lloré por la ingenuidad de creer en parejas siempre sólidas. Lloré por haber confiado sin preguntar. Lloré por tener que recomponer. Pero también sentí algo distinto, una especie de firmeza emergente. Una conciencia nueva de que si él ya no confiaba en mí, no era mi pérdida. Era su error. Al día siguiente, dejé una nota sobre la mesa: voy a ordenar lo que aún me pertenece. Te escribiré si me sale del alma, no por obligación. Y salí. Caminé por las avenidas familiares como si las viera por primera vez. Entré a la universidad donde daba clases, abracé a exalumnos que se emocionaron al verme. Reí. Caminar con mi propio pulso otra vez. Esa tarde llamé a mis padres. Mañana desayunamos, dije. Te esperamos. Colgué. Dormí tranquila. Era una paz nueva, de las que pesan porque no están llenas de nada más que uno. Al día siguiente, nos reunimos los 4 en la terraza de nuestras vidas compartidas: mamá, papá, mis 2 hijos y yo. Nico y Emma reían sin entender del todo por qué mamá había regresado sin decir a dónde. Pero entendían que algo había cambiado. Me senté entre ellos, con el sol golpeando fuerte, y dije: quiero contarles algo, pero van a creer que suena a película. Me callé. He decidido separarme, solté. Se hizo un silencio que pesó como una piedra y luego se alivió como un globo que se desinfla. Hace meses descubrí que ya no éramos cómplices, continué. Que decidían por mí, sin preguntarme, sobre papeles que yo misma debería leer. Que me borraban. Y perdí todo lo que no sabía que tenía: mi lugar, mi plenitud. Emma puso una mano en mi rodilla. Mamá, si tú estás bien, nosotros también lo estaremos. Las explosiones de amor subieron sin hacer ruido. A la mañana siguiente, me dirigí a la oficina donde creí que dejó cosas importantes. Hice una limpieza administrativa, retiré mi firma de proyectos que estaban paralizados, cerré cuentas conjuntas, recuperé correos archivados. Sintió un vértigo breve, pero una libertad más fuerte. Por la tarde, me senté en el despacho que una vez compartimos para leerlo todo. Encontré documentos legales, avisos de notario. Y vi donde firmó en mi nombre sin preguntarme. Pegado, un recorte de un correo donde alguien decía: todo listo.
Solo faltaba tu firma. No pude más. Llamé a un abogado. Pedí asesoramiento. Y supe que podía hacer todo correcto sin quebrar nada. Procedimiento de separación mutua, cuidar economía, proteger a los niños, recuperar mi vida con dignidad. Durante las semanas siguientes, me reuní con ese abogado mientras seguía enseñando clase, saliendo con mis amigos, cuidando mi jardín, cocinando algo rico para mí sola. El equilibrio se restablecía lentamente. Una noche, cuando ya todo parece aclararse, me senté delante del notario con un café fuerte. Firmé los papeles. Él guardó la firma. Yo cerré los ojos. Respiré. Nunca estuvo tan claro. Mi vida no me necesita. Yo me necesito. Esa noche, volví a casa y abrí el álbum de fotos de mi boda. Era un álbum que nunca pude mirar sin nostalgia. Ahora lo abrí como parte de un museo de mí. Y sonreí, con gratitud. Porque a veces, perder lo que no era tuyo te salva lo que sí lo es. Firmar los papeles del divorcio fue, en parte, como cerrar una puerta que ya llevaba tiempo oxidada. No hubo lágrimas, ni gritos, ni una escena dramática. Solo un clic de bolígrafo sobre una línea que, por fin, marcaba un límite. Y sin embargo, al salir de la notaría, sentí como si por dentro algo crujiera. No de tristeza. De liberación. Volví a Valencia con esa mezcla de vacío y esperanza que solo conocemos quienes, después de una tormenta larga, nos sentamos a ver el cielo claro con desconfianza. ¿De verdad ha parado de llover? Mis hijos me recibieron con abrazos sinceros. Nicolás me dijo que le gustaba verme sonreír otra vez, que ya no tenía la cara triste de los últimos meses. Emma me trajo un dibujo, tú y yo en la playa. Éramos dos figuras de palitos, de la mano, bajo un sol inmenso. No había ningún papá en esa escena. Esa noche dormí profundamente. A la mañana siguiente, me desperté con una certeza: tenía que recuperar mis espacios. No los físicos, mi casa, mi estudio, sino los emocionales. Los internos. Los que había cedido durante años por complacer, por mantener, por no incomodar. Decidí retomar un viejo cuaderno. Uno que usaba durante mis años de estudiante. En él, solía escribir ideas para proyectos que nunca llegué a desarrollar. Al abrirlo, me encontré con un boceto de un centro comunitario para mujeres. Era un edificio circular, lleno de luz, con jardines interiores y salas abiertas. Lo había dibujado con 24 años, soñando con cambiar el mundo. Sonreí. Tal vez era hora de empezar por mí. Esa misma semana, presenté una propuesta a la universidad para dar un taller libre, espacios que cuidan, arquitectura emocional aplicada. Pensé que lo rechazarían. Pero al día siguiente me respondieron con entusiasmo. Me ofrecieron un aula, un horario fijo, y la libertad para diseñar el contenido. La primera clase fue un miércoles por la tarde. Esperaba 5 o 6 personas. Vinieron 28. Estudiantes, arquitectas jóvenes, terapeutas, mujeres mayores. Todas con el deseo de entender cómo el espacio también puede sanar. Hablamos de luz, de materiales, de texturas. Pero también de maternidad, de soledad, de autocuidado. Y en medio de todo eso, comencé a contar, tímidamente, parte de mi historia. Lo hice sin victimismo. Como se cuenta un proceso. Un camino. Al terminar, una joven se acercó. Gracias, Laura. Nunca pensé que arquitectura y vida pudieran tocarse así. Me emocioné. No por el elogio. Sino porque, por primera vez en mucho tiempo, me sentí útil. Y libre. Unos días después, recibí un correo inesperado. Era de un arquitecto catalán que dirigía un proyecto social en zonas vulnerables. Había leído una entrevista mía en una revista digital y quería saber si podía colaborar como asesora en un proyecto de refugios para mujeres víctimas de violencia. Acepté sin dudarlo. Comenzamos a reunirnos por videollamada una vez por semana. Él dirigía el equipo técnico. Yo aportaba desde la experiencia emocional. Pronto,
otras mujeres del taller se sumaron. Y sin planearlo, empezamos a construir una red. Una noche, mientras revisaba planos y hacía anotaciones, me detuve. Miré el reloj. Eran las 2 de la mañana. Afuera llovía. Dentro de casa, solo se escuchaba el tecleo suave de mi ordenador. Me serví una copa de vino. Me senté en el sofá. Y pensé. No echo de menos a nadie. Solo a mí misma. Y estoy volviendo. Días después, recibí otro mensaje. Esta vez, de una editorial pequeña, interesada en publicar un libro basado en mis clases y en mi experiencia. Casi lo borré. Pensé que no tenía sentido. ¿Quién soy yo para escribir un libro? Pero luego recordé a todas esas mujeres que me habían agradecido por hablar. Por contar lo que no se dice. Por dibujar espacios donde nadie juzga. Y empecé a escribir. Poco a poco. No una autobiografía. Sino una guía. Un puente entre lo personal y lo colectivo. Entre el dolor y la construcción. Así pasaron los meses. Un día, caminando por la playa, encontré a una exalumna que me abrazó con fuerza. Tú me enseñaste que se puede empezar de nuevo sin tener que romperse entera. Y supe que, sin querer, estaba cumpliendo el sueño de aquella joven de 24 años que dibujaba centros circulares para mujeres que necesitaban volver a empezar. No desde la ruina. Sino desde la raíz. El otoño llegó con un soplo suave, trayendo colores vibrantes y un aire fresco que parecía invitar a la renovación. Me despertaba temprano, sentía el viento en la terraza, tomaba un café mirando el mar a lo lejos y respiraba sin prisa. Empezaba a acostumbrarme a esa nueva sensación, la de estar entera de nuevo. No solo arquitecta, no solo madre, no, la mujer de. Entera. Pero entonces, una tarde de jueves, llegó una carta con un sello antiguo. Venía de Lisboa. La abrí con calma. Dentro, un papel con membrete elegante. Estimada Laura Martín. Estamos organizando un simposio internacional sobre la arquitectura emocional e impacto social y nos encantaría contar con usted como una de las ponentes principales. Su historia y su trabajo inspiran. Queremos que comparta cómo ha transformado espacios y una vida. Leí esas líneas y las manos me temblaron. Lisboa. Europa. Yo, la mujer que huyó de un divorcio en silencio, que reconstruyó su identidad en una universidad local, yo, invitada a hablar en un foro internacional. Era una oportunidad inmensa. Pero también removía algo muy profundo. Una vocecita que aún vivía en mí. ¿Y tú quién eres para hablar frente a tanta gente? Cerré los ojos. Soy ella, respondí en voz baja, sentada en la cocina de mi apartamento. Esa misma tarde me llamó la curadora del evento. Tenía una voz cálida y decidida. Te sigo desde el retiro. Tu forma de mirar los espacios, de entenderlos, no es común. Este simposio necesita esa verdad. Le pedí tiempo. Hasta octubre. Respiré hondo. Iré, dije, por primera vez, sin miedo. Desde ese momento, todo cambió. Empecé a alternar semanas entre Málaga y viajes cortos a Lisboa. El proyecto crecía, y con él, mi pulso vital. Me movía. Literalmente y por dentro. Los viernes seguía recibiendo a mujeres en la sala Clara. Llegaban cargadas, se iban más ligeras. En mi cuaderno, las páginas se llenaban de notas, cuentos, ideas, frases que no quería olvidar. En Lisboa, me sentaba con arquitectos, pensadores, periodistas. Explicaba que la arquitectura emocional no era una metáfora, era un modo de habitar. Decía, segura. Lo que reside en el espacio afecta al alma. Y lo que cambia en el alma, transforma los espacios. La conferencia estaba programada para enero, en una fundación ubicada en un antiguo convento. Salones enormes, techos altos, muros que guardaban siglos. En las noches, ensayaba. Pero una tarde, de vuelta en Málaga, recibí una llamada tensa. Laura, es tu ex.
Está con su abogado. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué ocurre? Ha cambiado de opinión. Quiere revisar los términos de la separación. Alega errores en el cálculo patrimonial. Quieren renegociar antes de Lisboa. Pedí que me enviaran todo por correo. Colgué. Respiré. Yo había firmado desde la verdad. Había reconstruido sin trampas. ¿Qué podía él querer ahora? Esa noche, fui al bar donde solía escribir. Pedí una copa de vino. Abrí los documentos. Repasé los papeles, los párrafos, las cifras. Mi nombre ya estaba donde debía. Nada se debía. Nada se le ocultó. Entonces tomé una servilleta y escribí con firmeza. No retrocedo. Tú elegiste el silencio en lugar del diálogo. Fue tu decisión. Ahora es mi momento. Estaré en Lisboa en enero. Con mi historia. Y con mis manos libres. Lo escribí de nuevo en el correo. Y lo envié. Llegó enero. Me presenté en el simposio con mi discurso preparado, con mis palabras elegidas una a una. El auditorio estaba lleno. Los rostros atentos. Y al final, no aplaudieron por el decorado. Aplaudieron porque, de alguna manera, me reconocieron en ellas. Porque conté no solo una idea. Conté un proceso. Muchas mujeres se acercaron con preguntas. Con lágrimas. Con sus propios silencios que empezaban a romperse. Lloré también. No por tristeza. Por presencia. Porque estaba ahí. Y era de verdad. Al salir, bajo el pórtico antiguo, vi a una madre abrazando a su hija. Y en ese gesto, la vi a ella. A la mía. A la que murió hace años. La reconocí en ese abrazo. Y entendí. Mi cicatriz se había vuelto puente. Mi dolor, voz. Volví a Málaga con el corazón liviano. Y con una certeza profunda. No se trata de ganar. Se trata de construir puentes una y otra vez. Cuando regresé a Málaga después del simposio en Lisboa, llevaba conmigo una energía que no había sentido jamás. Caminaba por el paseo marítimo despacio, saboreando la sal que entraba en la piel, como si fuera parte de mi propia sangre. No soy la misma que se fue, soy una que volvió sabiendo que podía contarse sin que nadie la borrase. Pero la vida tiene esa curiosa forma de poner a prueba el nuevo ritmo que aprendemos a bailar. Apenas pasaron 2 días desde mi retorno cuando recibí una llamada urgente. Laura, la voz de Nicolás, mi hijo mayor, temblaba al otro lado del teléfono. Tengo que contarte algo. Pero no sé si sabrás, si querrás volver. Mi corazón se detuvo. Dime. Papá, está gravemente enfermo. Cerré los ojos. Un vértigo me sacudió. ¿Qué sucede? Hace poco le diagnosticaron un tumor cerebral, agresivo. Está en tratamiento. Pero está grave. Muy grave. No puse un pie fuera de mi casa los días siguientes. Vivía de forma consciente cada minuto. Lo sabía, poco a poco, ese hombre que me borró con silencios fue desapareciendo físicamente. La paradoja golpeaba mis entrañas. Samuel, su nombre falso, siempre me definió. Ahora ya no ella. Era solo un hombre disolviéndose. Un cadáver vivo. Un concepto con respiración débil. Y allí me vi. No puedo revivir el pasado. Pero tampoco ignorar lo que nace del dolor. Volé a Valencia. Allí estaba mi hijo. Tenía un rostro hueco y un cuerpo pesado. Me vio llegar. Me abrazó como un náufrago aferra a la madera. Y yo le di calor con mi propia costilla. Fui con él a ver a su padre. Al principio no pude entrar. Esa figura se me rompió dentro de tanto recuerdo fracturado. Finalmente accedí. Le sostuve la mano. Las venas de su muñeca eran transparentes. Su cara era solo un huerto seco. Susurré.
Estás bien representado. Él abrió los ojos. Me reconoció. Gracias por no dejarme solo. Esas palabras me arrancaron un nudo. No de culpa. De respeto. Porque hasta cuando perdemos lo que fue falso, no perdemos todo lo que sigue. Estuve varios días sin hacer ruido. Solo me dediqué a acompañar. A sostener. A ser una persona de carne, no una esposa. Y allí, en esa presencia sin prisa, entendí otra forma de ser fuerte. A mi regreso a Málaga, el teléfono volvió a vibrar. Queremos traducir tu libro al inglés para una universidad de Nueva York. Leí y lloré. No por el premio, sino por lo que ya estaba gestándose, mi palabra, libre. El dolor no me define. Define lo que elegí no ser. Y elegí ser parte de la vida. Cada abrazo. Cada respiración. Y cada voz que ahora me dice gracias por poder decirla. El viento de la madrugada en Málaga tiene algo de revelador. Salí al balcón con el teléfono aún vibrando con la noticia sobre Nueva York. Busqué el mar. Me pareció un espejo en calma. Así, sin prisa, sabía que debía tomar una decisión profunda. El proyecto en New York era tentador. Una universidad quería incluir espacios que cuidan como material académico, y traducirlo al inglés con mi prólogo original. Sería una ventana enorme. Una voz que viajaba lejos. Pero también implicaba retirarme de la fundación, de las consultorías, de los talleres presenciales en mi ciudad. 5 años atrás hubiese aceptado sin pensarlo. 5 años atrás mi identidad dependía del afuera. No de lo que yo soy. Hoy, sin embargo, había construido una vida que no podía replicar desde otro país. Esa tarde, me encontré con Pilar, una de las alumnas más activas de la Sala Clara. Me habló desde el corazón. Laura, tú estableciste esto aquí. Esto es tu casa. Nosotros hacerla seguir, pero tú eres su raíz. Cerré los ojos. Era así. No me pertenecía un puesto. Me pertenecían muchas personas. Atendí a todas las mujeres que empezaban a escribir su voz. No podía desaparecer. Pero la otra parte de mí, esa que fue invertida paso a paso hacia una voz propia, gritaba también. Pero esta oportunidad no se repite. Es, ahora. Y como tú escoges, será real. Volví a casa y me senté frente al escritorio. Eché mano del cuaderno de Granada. Busqué una nota que había escrito al pie de la página. El espacio es una extensión de lo que nunca dijimos, que no queremos repetir. Lo leí en voz alta. No importa dónde estemos. Lo que importan son los vínculos que dejamos al ser nosotras mismas. Anoté en la página de enfrente. Opción hacia Enguay, ganar voz internacional, pero hipotecar mi presencia local. Opción seguir en Málaga, consolidar lo construido, sin descartar lo que puede venir. Y esperé. A los pocos días, viajé a Lisboa por la fundación. Recorrí la ciudad, alfajores olorosos, muros de azulejos, riberas que amanecían teñidas de amanecer. Estaba sola, caminaba, respiraba despacio. Tuve una conversación interna sin palabras. ¿Quieres construir un volar o una presencia? La respuesta vino cuando la gente me buscó. No alguien. Muchas personas. Volví a Málaga y allí estaba la carta, el contrato formal de Nueva York. Lo leí. Lo repasé. Y esa noche, ante la ventana y con el mar adentro, tomé la decisión. No rechacé la propuesta. La ajusté. Llamé al coordinador en Enguay y propuse algo nuevo. Soy profesora visitante, pero no renuncio a mi lugar en Málaga. Puedo dar cursos desde allí, planear un capítulo remoto, un seminario híbrido. Y seguir en lo presencial. Y así me respetan como docente internacional y como cuidadora de mi comunidad. Aceptó. La noticia la di en una reunión de la fundación, por Zoom. Vi rostros de ciudades distintas, brillar entre las esquinas de la pantalla. Y al final dije: voy a Nueva York. Pero no me voy de mí. No me voy de aquí.
Recibí aplausos sinceros. Al anochecer, tomé camino al paseo marítimo y me senté en un banco. Delante, el mar igual, inmenso. Tiré 2 guijarros al agua. Y dejé que se hundieran. Porque lo difícil ya estaba hecho, me quedé siendo yo, sin renunciar a crecer. Cualquiera diría que el corazón late más lento en un avión. En el mío, fue lo contrario. Cuando despegamos de Málaga rumbo a Nueva York, supe que ese vuelo simbolizaba algo más que 3.000 kilómetros. Era una decisión que exigía valor. No huía de la ciudad que amaba, lo que hacía era llevarla conmigo. La primera madrugada neoyorquina me recibió con un frío distinto. Llegué al apartamento que la universidad me asignó, a pocos pasos del East River, y dejé mi maleta junto al ventanal que daba a los rascacielos. Me quedé mirando, sin prisas, la ciudad que nunca duerme. Respiré profundo. Aquí empieza una nueva fase. Los días siguientes fueron una mezcla entre la lógica del trabajo y el aprendizaje de estar. Di clases presenciales en la universidad, frente a estudiantes ansiosos por saber más sobre la fusión entre espacio y emoción. También participé en un taller internacional con colegas de varios continentes. Pero en paralelo, seguía conectada con Málaga. Daba mi clase semanal por Zoom. Recibía mensajes desde los grupos que coordinó. Mi comunidad persistía. Esa noche, cuando cerré la videollamada, me puse el abrigo, salí a la terraza y vi el skyline con las luces prendidas. Sentí que estaba en una encrucijada, era extranjera sin serlo. Había hecho que el puente fuera real, sostenido por la firmeza de quien no necesita elegir un solo lugar para existir. 3 semanas después, participé en un panel en la World Architecture Forum. Hablé de los espacios invisibles, de los silencios que construyen muros, de cómo el diseño también puede deshacerlos. Las preguntas vinieron con fervor. ¿Cómo se escucha un espacio antes de construirlo? ¿La arquitectura emocional es patrimonio intangible? ¿Es diferente construir en Nueva York que hacerlo en Valencia? Respondí, desde la calma que se cultiva cuando ya no hace falta fingir. El espacio revela lo que está dentro. Pero también puede sanar lo que está afuera. Me levanté del estrado y en la fila preguntaron: ¿Usted vive aquí? No, sonreí. Yo vivo donde puedo ser vista. Costó un silencio breve, y luego aplausos sinceros. Antes de salir, vi a una mujer madura, con los ojos llenos de reconocimiento. Le dije: Gracias por estar aquí. Para mí, estar vista, es una forma de seguir construyendo. Esa noche, volví al apartamento. Abrí la ventana, vi el río. En la mesa me esperaban 2 hojas, una carta de una editorial de Boston, ofreciéndose a publicar mi libro en inglés, y el mensaje de la coordinación de Málaga. Tu lugar te espera. Nadie lo ocupará. Cerrar los ojos fue entregarme a una certeza: habitar no es estar. Es ser. Y ese ser no necesita más territorio que su propia voz. La mañana de mi último día en la ciudad, salí a caminar sin rumbo premeditado. Llegué a Central Park. Me senté en un banco, 1,5 metros de distancia del ruido. Saqué la libreta y revisé una frase que había anotado durante el retiro, años atrás. Ya no soy lo que se añadió. Soy lo que resiste. Anoté debajo. Nueva York me enseñó que no necesito elegir entre 2 vidas. Puedo vivir ambas. Porque ya dejé de dudar quién soy. Y en esa claridad, florezco. Esa tarde tomé el vuelo de regreso a Málaga. Al aterrizar, sentí el viento cálido, la calma conocida, el olor a mar tan cerca. Mi comunidad, mi lugar, no lo había dejado. Solo lo amplié. Llegué a casa y me esperaban mensajes de estudiantes, una flor de una colega, mi cuaderno abierto con la frase: no se trata de ocultar el mar. Se trata de no olvidarlo. La guardé. Porque sé que soy parte de un flujo, un boro, un pulso que no tiene fronteras. Mis zapatos volvían a tocar la arena. El Mediterráneo. La meta ya no era ser vista. Era ser clara. Y ser clara hermana de raíz,
sin renunciar a los vientos. El viaje de regreso aterrizó con una suavidad extraña. No era solo volver a casa, era volver distinta. Cuando bajé por la escalerilla del avión, el aire de ese aeropuerto de la Costa Blanca me llenó como una bendición. Hacía calor, olía a mar y tierra reseca, olía a lo que siempre fue mío. La maleta, esa compañera fiel de viejos viajes, ahora solo traía ropa. No llevaba piedras del pasado. Llevaba espacio. Llegué a Valencia el viernes por la noche. Había concordado encontrarme con alguien muy especial, mi madre. Quería que fuera una sorpresa, el final pactado, una escena casi cinematográfica. Fui caminando. Recorrieron los mismos trayectos cobijados de infancia y nombres. Llegué a su casa mientras el sol se despedía. El jardín estaba lleno de bugambillas con perfume antiguo. Me detuve. Entonces la vi sentada en la escalera, con una manta sobre las piernas, tal como estaba cuando niña, viendo los discos de vinilo que yo llevaba. Me miró. Te extrañé, dijo sin moverse, como si acabara de decirme lo más normal del mundo. Yo también te extrañé, respondí. Porque vine, y volví. Y nos abrazamos. Nos quedamos en silencio un largo rato. Mi madre llevaba una carta en la mano. Me la entregó. Decía. Leí tu primera versión del Retiro. Y no lo entendí. Pensé que se pone a hablar de espacios y emociones. Pero pueblo, yo no sabía qué estaba haciendo. No sabía lo que se podía sanar si perdonamos. Y al verte allí, no eras la Laura que se escondía. Eras la Laura que fue valiente. Aún no alcanzo a entenderlo. Pero lo vi. Me dejó llorar sobre la escalera. Pero no lloré de tristeza. Lloré de que me viera. Porque para mí, ser vista no era un lugar. Era un acto. Y ella lo hizo. Le preparé un té. Y entre taza y taza, hablamos de lo que yo construí, y que sin saberlo, ella también construyó, el retomar mi autoría, el renacer, el enseñar. Hablamos de lo que se hace con el silencio cuando se vuelve palabra. Y entonces me preguntó. ¿Y ahora qué vas a hacer? Miré el cielo. Más allá de los olivos había aún caminos abiertos. Le respondí. Todo lo que no pude hacer sin sentirme rota. Creo que, quiero regresar a Cataluña un tiempo. Quiero montar un espacio como la Sala Clara, pero ahí. Donde viví y renací otra vez. Y quiero que tú vengas, ¿vienes conmigo? Ella se quedó en silencio. Cerró los ojos. Voy. Y me abrazó. Sentí que la historia saltaba una generación sin romperse, el canto se hace sólido, no solo se repite. Volví a Málaga el domingo. En el aeropuerto, antes de partir, miré los muros blancos. Vi una frase escrita en la pared. No es huida. Es destino. Asentí. Tomé el vuelo hacia Barcelona. Aterrizamos al atardecer. Vi las luces que titilaban en la costa. Vi el litoral y las montañas. Supe que era el lugar donde debía seguir abriendo caminos. Recogí a mi madre. Entramos en su coche. Ella miraba por la ventana. ¿Sabes? Dijo con suavidad. Esto no fue solo tu renacer. Fue algo que yo necesitaba ver para volverme a mirar. Entonces, ¿vamos juntas? Sí. Vamos. La abracé. Y supe que el viaje no termina. Que se expande desde lo que ya fue. La Sala Clara multiplicada. La voz de varias generaciones. La certeza de que lo que se construye desde el silencio, puede convertirse en hogar. El primer amanecer en mi nueva casa en Cataluña fue como un regalo inesperado. El sol se coló por la ventana y pintó la habitación con rayos cálidos. Atrás quedaron las arenas y el mar de Málaga, el frío elegante de Nueva York, el vértigo de Valencia, los silencios que se rompieron y los nombres que volví a darme. Huele a jazmín, le dije a mamá mientras abría las cortinas. Como cuando era niña.
Sonrió, y su sonrisa era como un amuleto contra el peso de los caminos que recorrimos. Llegamos hace poco, pero ya estoy sentada en un despacho abierto con vistas a una plaza antigua, y escribo mientras escucho voces, mujeres que comienzan a hilvanar sus historias, estudiantes que preguntan, arquitectas que sueñan, madres que buscan modos de habitar sus épocas con serenidad. Es una fase nueva, hay hoja en blanco, tinta fresca, y algo más, algo en la mirada de los que vienen que dicen sin palabras, puedo ser vista. Hace un par de meses, inauguramos una extensión de la Sala Clara. La abrimos en una casa restaurada, con estanterías de madera, sofás, jardines pequeños. A mi lado, mamá cortaba una cinta simbólica con una tijera antigua, como si toda su vida hubiera esperado este momento. Se me acercó. Cuando dije, voy, me susurró, no me imaginé que fuera un viaje. Pensé que era un destino. Pero era un renacer. La abracé. La sala comenzó con 30 mujeres ese día. Y cerrábamos los micrófonos escuchando a una, a otra, a varias. Se leyeron textos, se abrazaron silencios, se liberaron aterrizajes que duraron años. Una asistente, una mujer mayor, se me acercó y dijo: me diste algo que ya no esperaba, una razón para volver a creer que escribir salva. Y comprendí algo que ya sabía, todas estas vidas, todas estas voces, se han tejido gracias a una cosa que puede parecer pequeña, pero no lo es. Tú creer que puedes contarte. Al terminar esa jornada, salí a la plaza. El sol estaba bajando. Algunas hojas secas danzaban al viento. Me sequé las lágrimas con la manga. La historia sigue. No termina. Se abre en ventanas, ciudades, puentes. Porque tú también puedes. Y si estás leyendo esto hasta el final, es porque estás ahí, celebrando tu renacer, sin estridencias, con pies nuevos, con voz. Gracias por permitirme contármela. Gracias por quedarte. Aquí termina la historia que empezó como un desmoronamiento. Pero esta historia no termina. Sigue.